Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí lista y emocionada para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar: dramas turcos. Y no cualquier drama turco, sino de esos que te roban el aliento, te hacen suspirar y te dejan pensando días después de haberlos terminado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor prohibido, esas historias llenas de pasión, intriga y dilemas morales que nos tienen pegados a la pantalla. Vamos a hablar de algunas de las series turcas más icónicas sobre amores prohibidos, esas que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Les voy a dar un pequeño resumen de cada una, les contaré qué las hace tan especiales y, por supuesto, les daré mi humilde opinión sobre cuál deberían ver primero. Prepárense para añadir nuevas series a su lista de pendientes. Pero antes de que empecemos con esta maratón de sentimientos a flor de piel, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así están siempre al tanto de las últimas novedades sobre series turcas, recomendaciones, reseñas y mucho más. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amores prohibidos que nos regala la televisión turca. Agárrense que vienen curvas. La primera serie de la que quiero hablarles es una verdadera joya, un clásico que ha conquistado corazones en todo el mundo: Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es una adaptación de una novela turca clásica y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven carismático y mujeriego. La atracción entre Biter y Belul es innegable y pronto se embarcan en un romance apasionado y peligroso que amenaza con destruir a todos a su alrededor. ¿Por qué esta serie es tan adictiva? Bueno, en primer lugar, la química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es absolutamente electrizante. Sus actuaciones son impecables y te hacen sentir cada emoción, cada tensión, cada deseo. La trama es intensa, llena de giros inesperados y momentos dramáticos que te mantienen al borde del asiento. Además, la serie explora temas complejos como el amor, la pasión, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. Aşk Memnu es una obra maestra del drama turco y si aún no la han visto, se las recomiendo encarecidamente. Prepárense para sufrir, llorar y enamorarse. Pero profundicemos un poco más en los personajes y los elementos que hacen que Aşk Memnu sea tan memorable. Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, no es una simple víctima de las circunstancias. Es una mujer con deseos, con ambiciones, que se siente atrapada en un matrimonio sin amor. Su belleza y su juventud son armas que utiliza para conseguir lo que quiere, pero también son fuente de su tormento. El personaje de Biter es complejo, lleno de contradicciones, y es precisamente esa complejidad lo que la hace tan fascinante. La vemos luchar contra sus propios demonios, contra la sociedad que la juzga, y contra el amor prohibido que la consume. Belul Aznedar, interpretado por el carismático Kıvanç Tatlıtuğ, es el epítome del galán turco. Joven, guapo, rico y con un encanto irresistible, Belul es el objeto de deseo de todas las mujeres. Sin embargo, detrás de esa fachada de conquistador se esconde un joven inseguro y atormentado por su pasado. Su relación con su tío Adnan es ambivalente: lo admira y lo respeta, pero también lo envidia por su riqueza y su posición. Belul se deja llevar por la pasión con Biter, pero es incapaz de comprometerse completamente, lo que lleva a consecuencias devastadoras. La figura de Adnan Bey, interpretado por Selçuk Yöntem, es crucial en la trama. Es un hombre bueno y generoso, pero también ciego ante la realidad que le rodea. Su amor por Biter es sincero, pero no es suficiente para satisfacer las necesidades de una mujer mucho más joven que él. Adnan representa la tradición, la estabilidad y la seguridad, pero también la rigidez y la falta de pasión. El palaciego escenario donde se desarrolla la historia, a orillas del Bósforo, es un personaje más de la serie. La lujosa mansión Ziyagil es un símbolo de la riqueza y el poder, pero también de la opresión y la soledad. Los jardines exuberantes y las vistas impresionantes contrastan con la atmósfera claustrofóbica que se respira en el interior de la casa, donde los secretos y las mentiras se acumulan. La dirección de Hilal Saral es impecable, cuidando cada detalle de la producción. La música de Toygar Ikli es conmovedora y subraya a la perfección las emociones de los personajes. El guión adaptado de la novela original de Halit Ziyaoğlu
es inteligente y mantiene la tensión hasta el final. Aşk Memnu no es solo una historia de amor prohibido, es una reflexión sobre la sociedad turca, sobre las convenciones sociales, sobre el papel de la mujer y sobre las consecuencias de la ambición desmedida. Es una serie que te hace pensar, que te conmueve y que te deja una huella imborrable. La siguiente serie que quiero mencionar es Fatmagül Unsuku ¿O qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie es diferente a las demás de esta lista, pero creo que es importante incluirla porque también aborda un tema muy delicado y complejo relacionado con el amor prohibido. La historia gira en torno a Fatmagül, una joven inocente que es víctima de una agresión sexual. Después del trauma, Fatmagül se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los jóvenes que participaron en el ataque, para evitar el escándalo. A medida que pasa el tiempo, Fatmagül y Kerim comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, a pesar del dolor y el trauma que los une. Fatmagül Unsuku es una serie muy fuerte y conmovedora que aborda temas como la violación, el trauma, la vergüenza y la recuperación. La serie es una crítica social a la cultura machista y patriarcal que prevalece en algunas sociedades. Beren Saat, una vez más, ofrece una actuación brillante como Fatmagül, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. La serie es difícil de ver en algunos momentos, pero creo que es importante verla porque nos invita a reflexionar sobre temas importantes y nos muestra la capacidad del amor para sanar las heridas más profundas. Profundicemos ahora en el impacto social y la controversia que generó Fatmagül Unsuku. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también provocó un debate público sobre la violencia sexual y la impunidad en Turquía. La valentía de los creadores al abordar un tema tan tabú fue aplaudida por muchos, pero también criticada por sectores conservadores de la sociedad que consideraban que la serie era una apología de la violación. La serie no se limitó a mostrar el horror del ataque, sino que también exploró las consecuencias psicológicas y sociales que enfrentan las víctimas de violencia sexual. Fatmagül es una joven que ve truncada su vida y sus sueños. Su familia la rechaza, su comunidad la estigmatiza y se ve obligada a casarse con uno de sus agresores. A pesar de todo, Fatmagül lucha por reconstruir su vida y por encontrar la felicidad. El personaje de Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es también muy complejo. Kerim no participó directamente en la violación, pero se siente culpable por no haberla evitado. A medida que pasa el tiempo, Kerim se enamora de Fatmagül y se dedica a protegerla y a ayudarla a sanar. Su amor por Fatmagül es una forma de expiar sus pecados y de demostrar que es un hombre diferente. La serie también destaca la importancia del apoyo social y la solidaridad entre mujeres. Las amigas de Fatmagül, Mukades, Merim y Deniz, son fundamentales para su recuperación. La ayudan a superar el trauma, la protegen de las agresiones y la animan a seguir adelante. Fatmagül Unsuku es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. Es una serie que te conmueve hasta lo más profundo y que te deja una sensación de esperanza en la posibilidad de la redención. Ahora pasemos a una serie más reciente que también ha generado mucho revuelo, Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie es un drama más ligero y entretenido que las anteriores, pero también explora temas relacionados con el amor prohibido, la ambición y la traición. La historia sigue a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades muy diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que se enamora de Ayan, un hombre rico y poderoso. YLDZ, por su parte, es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para salir de la pobreza. YLDZ comienza a trabajar como asistente de Ende, una mujer rica y manipuladora que tiene un plan para vengarse de su exmarido. Yasak Elma es una serie muy entretenida que te mantiene enganchado con sus giros inesperados, sus personajes intrigantes y sus diálogos ingeniosos. La serie es una crítica a la alta sociedad turca y muestra la hipocresía y la superficialidad que se esconden detrás de las apariencias. Aunque la serie es más ligera que las anteriores, también aborda temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la ambición. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y reflexionar, Yasak Elma es una excelente opción. Exploremos ahora la dinámica entre las hermanas Zeynep y YLDZ y la representación de la ambición femenina en Yasak Elma. La serie ofrece una visión contrastante de dos mujeres que buscan el éxito, pero con caminos y motivaciones muy diferentes. Zeynep, interpretada por Sevda Erginci, es una joven idealista que valora la honestidad y el trabajo duro.
Su amor por Ayan, interpretado por Onur Tuna, es sincero y desinteresado, pero se enfrenta a los obstáculos que impone la diferencia de clase social. Zeynep representa la esperanza de un futuro mejor, basado en el esfuerzo y la integridad. YLDZ, interpretada por Edais, es una joven ambiciosa que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Su sueño es casarse con un hombre rico para escapar de la pobreza y disfrutar de una vida de lujo y comodidades. YLDZ no tiene reparos en manipular y engañar para lograr sus objetivos. Su relación con Ende, interpretada por Sebbal Sam, es clave en la trama. Ende es una mujer poderosa y vengativa que utiliza a YLDZ para llevar a cabo sus planes. Yasak Elma critica la obsesión por el dinero y el estatus social que impera en la alta sociedad turca. Los personajes están constantemente compitiendo por el poder y la riqueza, y no dudan en traicionarse y engañarse mutuamente. La serie también aborda temas como el divorcio, la infidelidad y la maternidad, desde una perspectiva femenina. La dirección de Neslihan Yeşilyurt es ágil y dinámica, y el guión de Melis Tibelek y Zeynep Soyata es ingenioso y lleno de giros inesperados. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y memorables. Yasak Elma es una serie que te divierte, te entretiene y te hace reflexionar sobre los valores y las prioridades de la sociedad actual. Es una serie que te muestra que el amor, la amistad y la lealtad son más importantes que el dinero y el poder. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. A pesar de sus diferencias y de sus mundos opuestos, Asl y Ferhat comienzan a enamorarse. Su amor es prohibido y peligroso, pero también es la única esperanza que tienen para encontrar la felicidad. Siyah Beyaz Aşk es una serie muy intensa y emocional que explora temas como el amor, el odio, la venganza y la redención. La serie tiene una atmósfera oscura y misteriosa que te atrapa desde el primer capítulo. La química entre los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, es palpable y te hace creer en su amor imposible. Si les gustan las historias de amor con un toque de acción y suspense, Siyah Beyaz Aşk es una serie que no se pueden perder. Analicemos ahora la dualidad de los personajes de Asl y Ferhat y la atmósfera de suspense y misterio que envuelve a Siyah Beyaz Aşk. La serie presenta una historia de amor improbable entre dos personas que viven en mundos opuestos. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una doctora compasiva y idealista que dedica su vida a salvar a los demás. Su mundo es blanco, puro y lleno de esperanza. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un asesino a sueldo frío y despiadado que ha crecido en un entorno violento y corrupto. Su mundo es negro, oscuro y lleno de desesperación. La serie explora la transformación que experimentan Asl y Ferhat a medida que se conocen y se enamoran. Asl ve en Ferhat la posibilidad de redención, y Ferhat encuentra en Asl la esperanza de una vida mejor. Su amor es prohibido y peligroso, pero también es la única forma de escapar del pasado y de encontrar la felicidad. La atmósfera de Siyah Beyaz Aşk es oscura y misteriosa, con toques de acción y suspense. La serie está ambientada en Estambul, pero también en zonas rurales y aisladas, donde la ley no existe y la violencia es la norma. La dirección de Yasin Uslu es impecable, y la música de Ilday Gurgen es evocadora y subraya a la perfección las emociones de los personajes. Siyah Beyaz Aşk es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y momentos de tensión. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. Finalmente quiero hablarles de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de clase baja que es acogido por una familia rica de Estambul. Yaman se enamora de Mira, una joven rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Su amor es prohibido debido a las diferencias sociales y a los secretos que esconden sus familias. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como el amor, la amistad, la familia y la identidad. La serie es visualmente atractiva y tiene una banda sonora pegadiza. Si les gustan las historias de amor adolescentes con un toque de drama y glamour, Medcezir es una serie que disfrutarán mucho. Analicemos ahora la adaptación turca de DOC y la representación de la juventud y las diferencias sociales en Medcezir.
La serie es una adaptación libre de la exitosa serie estadounidense, pero con elementos propios de la cultura turca. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven problemático que proviene de un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia cuando es acogido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso que ve en el potencial y decide darle una oportunidad. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo donde viven las familias más ricas de Estambul, y se enfrenta a un nuevo mundo lleno de lujos y privilegios. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una joven insegura y con problemas familiares. Mira se enamora de Yaman, a pesar de las diferencias sociales y de la oposición de sus padres. Medcezir explora temas como la amistad, la lealtad, la identidad y la búsqueda del amor. La serie también aborda temas sociales como la desigualdad, la pobreza y la discriminación. La serie es visualmente atractiva, con una fotografía cuidada y una banda sonora pegadiza. Medcezir es una serie que te entretiene, te divierte y te hace recordar tus años de adolescencia. Es una serie que te muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias sociales. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál de estas series deberían ver primero? Si buscan una serie clásica con una trama intensa y actuaciones impecables, les recomiendo Aşk Memnu. Si quieren ver una serie que aborde temas sociales importantes y que les haga reflexionar, les sugiero Fatmagul Unsuku Ne. Si prefieren un drama más ligero y entretenido, Yasak Elma es una excelente opción. Si les gustan las historias de amor con un toque de acción y suspense, Siyabe Yazask es para ustedes. Y si buscan una serie juvenil con un toque de drama y glamour, Medcezir es una buena elección. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más emblemáticas sobre amores prohibidos. Hemos hablado de Aşk Memnu, Fatmagul Unsuku Ne, Yasak Elma, Siyabe Yazask y Medcezir. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y adictiva. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie de amor prohibido que me recomienden? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós.